programa de Un Café con Dios. Un martes muy particular, estamos a 30 de diciembre, estamos mirando cómo ha sido todo este año, estamos observando el cuidado que ha tenido Dios con nosotros y obviamente este programa yo no lo podía tener sola, así que está Franci conmigo esta mañana, sabiendo que Franci es una parte importante de este Café con Dios, ¿verdad? Y que gracias a ella, usted sabe cuando yo misma estoy transmitiendo, usted lo sabe, porque todo es diferente a cuando Franci lo hace. Buenos días, Franci. Buenos días, pastora, Dios bendiga. Me toca tener micrófono. Vamos a ver. Buenos días, Dios bendiga a la pastora, Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos acompaña, ya sea en esta mañana o ahorita cuando lo vean, más tardecito, pero que siempre sea con la tacita de café, Sí, eso de es té, importante. de jengibre, chocolate con jengibre, que eso lo conocí nuevo. Así que caliéntese el alma porque hace frío y acompáñenos en esta mañana. Pues así mismo, mire, qué frío tan rico está haciendo. Durante estos días me da gracia porque están comparando las diferentes temperaturas de nuestra isla, principalmente en el área norte central, la están comparando con diferentes estados en los Estados Unidos y, y hemos visto que en Puerto Rico, en diferentes lugares, ha bajado más que en estados de Estados Unidos. Y la gente se está preguntando por qué en algún momento nosotros sentimos mucho más frío de lo que sienten los demás. Es que nosotros no estamos preparados para eso, ni nuestros hogares, ni nosotros. Nosotros somos tropicales, seres calientes, así que cualquier temperatura que esté menor de 70 grados, ya para nosotros es frío, así mismito. Pues esta mañana queremos compartir con ustedes un versículo que durante este año lo hemos tocado una vez anterior, pero me gustaría que termináramos este Café con Dios de hoy, 30 de diciembre, con este versículo. Y está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 18. Y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias. ¿Cuándo? En todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros, en Cristo Jesús. Y esta mañana a mí me gustaría que tú te detuvieras un instante y observaras todas las bendiciones que has tenido durante todo este año. Detente y solamente observa. Solamente mira que posiblemente alguna situación tú creías que te iba a derrotar y no ibas a llegar hasta aquí. Llegaste. Estamos en 30 de diciembre. Pasaste el año. Estamos a punto de recibir un año diferente, con nuevas expectativas. Solo Dios sabe. Franci, ¿cómo ha sido este año aquí en Brecha? Bueno, antes de dar un line brecha, qué interesante el texto que escogiste, porque ella me dijo esta mañana que si la acompañaba aquí al Café con Dios, que quería resumir el año, y yo, wow, y le dije ahorita, pastora, con esta mente de mí, a mí se me va a olvidar, yo no me acuerdo de muchas cosas, pero hay una cosa que sí aprendí durante este año, decía yo esta mañana mientras reflexionaba, y es a ser más agradecida. Y qué interesante el texto, cuando tú me dijiste el texto, ay Señor, gracias, gracias, porque ese texto reafirma lo que ha puesto el Espíritu Santo en mi corazón, de ser más agradecida. Y miren qué hermoso que a veces uno se pregunta, ay Señor, estaré haciendo tu voluntad, ¿cuál será la voluntad tuya en mi vida? Pues en este cierre de año le damos esto para que comience el 2026,
que Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice que la voluntad de Dios para con nosotros es que demos gracias. Así Y es. si lo buscamos en otras versiones, de seguro más claro lo vamos a encontrar. Así que anote eso en su agenda de 2026. Ser más agradecido. Cuando usted es más agradecido, usted está cumpliendo la voluntad de Dios. ¡Qué Amén. bonito! ¡Qué bonito! Amén. Gracias por la oportunidad. Así comenzamos, agradeciendo al Amén. Señor en Agradeciendo. todo. Agradeciendo. Ha sido un año donde cuando te tocó realizar los temas de mes, que acá estábamos estábamos para tirar en cada publicación el tema de mes, todavía no te salía. Y el Espíritu Santo te llevó a estos diferentes temas que tuvimos y cómo respaldó cada uno de ellos en los mensajes, en las participaciones, en los procesos de mes. Esos temas estuvieron presentes. Y cuando uno va repasando, ¿verdad? Saludamos a todos los que se siguen conectando. Si usted no escucha su nombre, envíenos algún emoji para que nosotros podamos saber identificar su nombre, ¿verdad? Porque ahora mismo vemos que tenemos más gente, pero los nombres que nos aparecen es Lisandra Martínez, Nitza Cancel y Mili, ¿verdad? Pero vemos que hay mucha más gente ahí. Así que usted envíenos algo para saber que usted está ahí. Mira, cuando yo me senté a verificar todo lo que ha pasado desde enero hacia adelante. Mire, nosotros comenzamos enero de viaje. Nos fuimos de viaje a trabajar en un congreso de mujeres en la Florida. Y no, ¿verdad? Francis se fue conmigo, tuvimos un espacio hermoso de poder conocer gente que se ha vuelto cercana, ¿verdad? A nosotras, donde vimos en esos días el cuidado de Dios, la provisión de Dios, los detalles de Dios, Amén, tan amén, increíbles. amén. Muchos detalles, mucha bendición, muchas mujeres lindas. La mayoría en ese retiro eran puertorriqueñas, que las tenemos allá en Orlando, en esas iglesias, cómo están sirviendo, cómo se están nutriendo, pero también cómo abrieron su corazón en sus agendas cargadas, porque sabemos que allá ellas van a cumplir unos retos, unos desafíos, tienen diferentes a nosotros, pero los tienen y quizás muchas veces mayor, porque está también la distancia de la familia. Así que allí el Señor se hizo presente, aunque fuera un carrito así, para como 5 maletas y nosotras 3 para transportarnos de un lugar a otro, pero agradecemos cómo Dios suplió para esos momentos. La temperatura súper agradable también, el espacio donde se hizo el retiro muy bueno. De verdad que fue un espacio de aprendizaje, de crecimiento, de cercanía al Señor. Y cómo afirmamos que nosotros podemos tener una agenda, pero la agenda del Señor es totalmente diferente. Y cómo en un momento determinado se rompió la agenda y hubo que comenzar a hacer cosas totalmente diferentes. Y el Señor fue supliendo los espacios, los lugares para conseguir todo, ¿verdad? Porque si me dejaban a mí, yo me llevaba un cargamento de aquí, pero no lo podía hacer. Por ahí está también Nancy Aguilera, qué bueno que está con nosotros desde Bosa, Colombia, que ellos estuvieron con nosotros en febrero. Sí. Estuvo Mauro con Nancy aquí en un café con Dios y aquí en la iglesia de igual manera. Amén, amén. Sí, Nancy, he visto tus fotos, he visto cómo va creciendo la obra en la iglesia. Estamos locos por verlos nuevamente ahora en febrero. Sí. Les esperamos con los brazos abiertos, igual que al pastor Talero y su esposa, su hija. Aquí son más que bienvenidos. Y, ¿verdad? Seguimos orando para que en algún momento el Señor nos conceda Amén. de ir a visitarlos
allá directamente a Colombia, porque el Señor conoce nuestro corazón y queremos llegar allí a Bosa, llegar a Puente Aranda, ¿verdad? En el nombre del Señor. Amén, amén. Y en febrero, Ajá. ¿verdad? Comenzamos un espacio muy hermoso de amar es igual a servir y es igual a adorar, donde tuvimos la bendición de ser recipientes de una beca, ¿verdad? Del Calvin Institute, donde el Señor nos permitió trabajar con ese dinero que nos llegó a nosotros para trabajar el tema de la adoración, y estuvo con nosotros el pastor Miguel Talero, y donde decíamos que adorarle no es solo en palabras de canción, es vivir para Él con toda la devoción, y en espíritu y en verdad le demos el ser, y con manos alzadas buscamos su poder. Y Él nos llevaba a que miremos cómo se transforma hoy nuestra adoración. Amén. Y me impactó en esos talleres que él dio cuando él decía que nosotros fuimos creados para adorar. Y si no adoramos a Dios, vamos a buscar con qué sustituir eso que adorar, y ahí buscamos entonces ídolos. Y qué diferentes ídolos podemos tener, que ese taller lo podemos luego compartir con ustedes para que lo escuchen, para que lo vean y se nutran también como nosotros nos edificamos. Y además de la beca, la Sociedad de Matrimonios tuvo un evento muy bonito en el que nos visitaron unas parejitas, pero hubo una pareja muy especial y muy particular que están con nosotros, y hemos visto cómo en ese proceso ellos han crecido, han permanecido, han estado, y le damos gracias a Dios por la vida de Kimberly y Augusto, que nos llegó en ese tiempo, y además la familia se está expandiendo porque la tenemos a ella embarazada, y le damos gracias a Dios por esa oportunidad también, y porque no solo se movió en los eventos eclesiásticos de culto, sino también en los eventos de confraternización. Por ahí está Ketsi González, qué bueno que está con nosotros. Yomaira Rivera, qué bueno que están con nosotros esta mañana. Abigail también está por ahí. Nancy Aguilera dice: un abrazo, mis amadas, Dios les siga bendiciendo. Con la ayuda de Dios, allí estaremos y acá le esperamos con los brazos abiertos. Gracias, amén, Nancy. gracias, Nancy. Ahí esperamos en el nombre del Señor. También tuvimos un concierto bien hermoso de la juventud. En febrero. Que eso fue a finales de enero. Eso fue tan hermoso, donde vimos a nuestros jóvenes con todas sus habilidades, sus talentos, adorar al Señor. Eso fue un concierto como de 15 o 16 canciones. Fueron bastantes. Sí. Fue muy buena asistencia. Al aire libre. Exacto. El Señor nos acompañó en el clima en esa noche. Gloria a Dios por eso. Así mismo. Y seguimos en febrero, ¿verdad? Que estábamos trabajando, restaurando el pasado con perdón y sanidad. Estuvimos trabajando durante el mes de febrero, a la misma vez que estábamos trabajando con la beca, de igual manera estuvimos trabajando cómo ser restaurados con el corazón, ¿verdad? Y decíamos que el corazón tenía que estar limpio. También decíamos que teníamos que enfrentar nuestras sombras. Y nuestro hermano Víctor trajo una predicación hermosa donde nos hablaba de cómo enfrentar esas sombras y cuáles son las sombras que nosotros usualmente enfrentamos. De igual forma, en nuestro Café con Dios estuvo Ibeliz Aldea, que es la presidenta de la Junta de Oficiales de nuestra iglesia de Deltona, en la Florida, que estuvo acá en Puerto Rico unos días. Y pues como dije anteriormente, tuvimos a Mauro y a Nancy, tuvimos al pastor Luis Felipe Ramos, también tuvimos a Doriel Pagán trayéndonos un libro, Porciones de Vida. También tuvimos a Marilyn Maldonado desde La Marquesa,
donde aprendimos tanto de ese bosque tan espectacular de aquí de Guaynabo, de ese pulmón de Guaynabo, en donde esa mujer, con toda la alegría, con todo el gozo, nos inyectó que hay que amar y hay que cuidar a nuestro medio ambiente. También tuvimos a Génesis Velázquez, que es una joven emprendedora desde Barranquitas, donde en este momento Génesis tiene en su salón de belleza, porque ella es técnica de uñas, allí ella tiene una boutique, pero tiene una librería. Sí, me acuerdo que es una sucursal de acá de Pura Vida Books. Okay. Está allá en Barranquitas, así que si usted está por esa área y usted necesita Biblia, libros, comentarios bíblicos para niños, para jóvenes, para mujeres, para hombres, todo eso lo tiene allá arriba. Sí, me acuerdo. Génesis. Gracias por el resumen. También estuvo con nosotros Samuel Rivera Pizarro, trayéndonos un libro que decía que no. Y era cuando había que decir no. Y ese libro fue bien impactante para mi vida, porque yo no sé decir que no. Así que mire, yo me devoré ese libro y me lo sigo devorando, porque ese libro nos llevó a nosotros a mirar que hay momentos que nosotros tenemos que tener unos límites saludables. Amén. Y decir se aprende. Así mismo. Y tú te acuerdas, Francis, que en medio de febrero nosotros fuimos a una pausa y nos llevamos a Ana Milena. Musa Morada. Exactamente. Excelente. Aunque ese día llovió, ¿verdad? Sí, llovió, estábamos en una carpa, pero el estar toda junta era como carbón encendido. Es necesario que nosotras las chicas, los chicos también, porque a veces estamos tan fundidos en nuestros roles que se nos olvida sacar unos espacios para vernos como personas, como individuos, y lo que Dios quiere trabajar en nosotros ya particularmente. Hubo unas estaciones que de una manera o de otra nos trabajaron a todos. En Musa Morada hay como una casita de madera que en el caso mío particular pues me llevó a mi infancia. El tener esa casita, el ver esos detalles de esa casa y cómo lo que el Espíritu trajo a mi memoria, el cuidado de Dios desde mi niñez. Yo he testificado aquí otras veces, mis papás no asistían conmigo al templo, yo venía con abuela, después con un tío, después sola, pero esa casita me remontó a esos momentos en que Dios ha estado conmigo. Y luego el mensaje de Bellón reafirmó muchas cosas de la presencia del Señor en la historia de uno. Y cómo reafirmaba, exacto, que a veces uno de mis versículos preferidos, ¿verdad? Decía, estás quieta y conocer que yo soy Dios, y que ese estar quieto no es quedarte quieto, es que marches en fe, sabiendo que tu confianza está en el Señor. Mira, saludamos por ahí a Gabriel Feliciano que está, Ana Milena desde Colombia, desde Puente Aranda. Te estamos mencionando por aquí hace rato, Ana Milena. Qué rico que esté con nosotros esta mañana. También de Barranquita, Ivonne está con nosotros, Ivonne Janet está con nosotros por ahí, qué bueno que están esta mañana. De igual forma, ¿verdad? Vimos cómo ese espacio, ¿verdad? De estar en medio de todo ese revolú de mujeres. Sí, y la explicación del pastor, del rebaño, de las ovejas que hizo Fernán, ¿verdad? El mismo Fernán estuvo fenomenal. Nos hizo comprender tantas cosas. Nosotros como Grey, el pastor como pastor, o la pastora. Muy bueno. Y cuando hicimos el mosaico de la prenda, ¿verdad? De esta parte de una... De esas piezas rotas. Exacto. Cómo de esas piezas rotas pudimos realizar una artesanía, ¿verdad? Y tener un pendiente donde fue tan difícil poder colocar cada pieza, ¿verdad? En ese lugar. Y escogerlas. Escogerlas fue difícil. Qué color, qué forma,
pero había utilidad en cada una de ellas. Por la variedad de piezas es que era difícil escogerlas. Luego, ¿verdad? Seguimos mirando cómo Gisela Rosario del negociador de manejo de emergencia estuvo con nosotros hablándonos de los community hubs, cómo esa mujer, esa empleada gubernamental se disfruta, fue igual que Marilyn. Ellas se disfrutan lo que están haciendo, ellas viven lo que hacen y hoy por hoy, ¿verdad? Ya somos Community Hub aquí en Brecha. Señor, ya estamos listos. Exacto. Esperamos que eso sea solamente un nombre y no tengamos jamás que utilizarlo, pero si algo ocurriera, nuestra iglesia ya está certificada para poder enfrentar cualquier tipo de emergencia en el nombre del Señor. Tuvimos una Semana Santa espectacular. Primero, celebrar los 70 años de Brecha, ¿verdad? De presencia evangélica. Fue un espacio bien hermoso donde vimos el cuidado de Dios a través de estos 70 años, donde tuvimos música en el estacionamiento. Oh, sí. Hermosa. Los pleneros del Altísimo. En plena adoración. En plena adoración. Los del Altísimo fueron ahora en diciembre. En plena adoración, hermanos. Bello, lo disfrutamos, pero lo interesante fue que se invitó un sonidista, ¿verdad? Una persona, porque el grupo tiene un equipo y unos instrumentos musicales que requieren que se tenga un buen sonido. Así que se invitó a dar el servicio de sonido a otra persona que se disfrutó esos. Si hubo alguien que se evangelizó en esa noche, fue a él. Así mismo. Él se lo disfrutó. Él se lo disfrutó. Sí. Por ahí, Milagros Cancel nos dice: estoy en gratitud con Dios porque en su inmensa voluntad me ha concedido muchas oportunidades. Cada una ha sido una enseñanza, una puerta abierta para crecer, aprender y fortalecer mi fe. Reconozco su mano guiándome en cada paso y confío en lo que viene en este nuevo año también será para bien. Así será. Amén. En el nombre del Señor. Amén. ¿Verdad? Son oportunidades que el Señor nos brinda. Tuvimos en Semana Santa un espacio bien hermoso y ese espacio fue del drama. Yo estuve ahí y ese espacio del drama nos llevó directamente a mirar los testimonios de los personajes del drama. Cada caracterización que ellos tuvieron fue directamente llevados a lo que el sentido del drama, a esa vivencia. Exactamente. Y de todos los testimonios, uno de los que más me impactó fue el espacio de que quien estaba dirigiendo el drama, María Lisa, ella contaba cómo en medio del drama ella tuvo, en medio de los ensayos, tuvo el deceso de su cuñado. Sí. Y cómo el parlamento del drama cambió, los papeles del drama cambiaron, donde ella testificaba cómo en medio de todo ello Dios estaba ahí en medio del quebranto y del dolor. Amén. Así fue. Sí. En ese espacio del drama y verla verbalizar. Pero por medio de esos personajes uno saca mucho y le damos gracias a Dios porque sabemos que en Glen Marie el Señor ha puesto muchos talentos, ha puesto muchos dones y no soy parcial, no, soy imparcial es la palabra. Sí, me voy contigo emociones con ella porque ella sabe que yo la amo un montón, pero lo que es real y es que el Señor la usa poderosamente en todo lo que ella ponga las manos. Así que le damos gracias a Dios por lo que trabajó también en esos días por medio de ella. Así es. Y cuando nosotros seguimos mirando, ¿verdad? El Señor ha estado de una manera muy especial. Mire, es algo tan impresionante ver cómo
ese espacio de marzo donde tuvimos esa renovación y esperanza, vimos esa fe que abre camino, vimos esa fe que vence obstáculos y comenzamos a mirar cuáles han sido esos obstáculos que hemos vencido. Y fue un espacio de gran bendición porque pudimos abrir nuestros corazones, desnudarnos y comenzar a trabajar directamente con nuestro interior. Ahí comenzamos una jornada muy particular, gracias, ¿verdad?, a una película que dieron la Sociedad de Matrimonios, La Forja. Y comenzamos una jornada primero de la fe audaz, donde nos llevaba a mirar esa fe desde arriba. ¿Cuáles son esas situaciones que estamos enfrentando todos los días, ¿verdad? Que la fe no es un deseo, la fe no es fingir en algo que no es cierto, la fe no es un sentimiento, la fe no es negociar en Dios. Y cómo mirábamos que la fe hace más pequeños mis problemas, que la fe abre la puerta para un milagro, que la fe hace que Dios obre a mi favor, la fe libera las promesas de Dios, la fe hace que los sueños dados por Dios se hagan realidad y la fe me da poder para resistir en tiempos difíciles. Pues no es poca cosa. Para Una nada. palabra tan pequeña, al menos en español, 2 letras, Ajá. y que mucho implica. Y que sin duda alguna, para que la fe alcance todo eso que la pastora acaba de mencionar, la fe hay que trabajarla, hay que ejercitarla. No puede ser un músculo blandengue, tiene que Así ser un es. músculo fortalecido, ¿verdad? Comparándolo con el cuerpo. Pero la fe hay que ejercitarla y la fe tiene que crecer. Le damos gracias a Dios porque nos dice que aunque tengamos fe como un grano de mostaza, pero la fe tiene que crecer. Hay eventos que quizás para unos son pequeños, para otros son más grandes, pero cada evento a cada persona individualmente tiene un reto. Y ese reto a nosotros que decimos que creemos en el Señor, no podemos decir que tenemos fe y al momento difícil, el momento oscuro, no aplicar nuestra fe. No, hay que ponerla en marcha, como ella mencionaba ahorita, hay que decir con firmeza, tengo fe y que se note, que se vea, que usted lo sienta y que esa fe produzca todo lo que ella acaba de mencionar. Ay, qué bonita ella. ¿Vieron? Esto es un dúo perfecto. Mire, y en mayo llegamos a la renovación en familia. Valentía para imaginar, atrevidos para esperar en Dios. Comenzamos a finales de mayo con nuestro campamento de las personas adultas y, ¿verdad? La pastora bien ilusa, dimos, ¿cuántos días de campamento? 3 días. Y por poco nos hacen un boicot porque ellos quieren la semana completa. Ellos quieren la semana completa. De verdad que nos reímos, trabajamos en equipo, aprendimos tantas cosas, recibimos una donación de materiales para hacer los journals. Los journals. No nos quedamos atrás. Que nos quedaron tan hermosos, así que se inspiraron, se motivaron. un abrazo a Raquel Mulero, que se votó con todo lo que nos regaló y cada uno de ellos, ¿verdad? Fue una experiencia hermosa, aprendimos mucho, pero en medio de esa experiencia nosotros tuvimos una gran lección y la lección nos las dio Kael, uno de nuestros niños. Sí, Kael estuvo presente los 3 días y él participó. Él Como pidió si fuera uno de permiso los adultos. primero. No, claro. Él pidió y permiso. le dieron permiso, que era. Él me pidió permiso porque él iba a tener su campamento de verano y yo le dije, fantástico, tú te vas a quedar, pero tienes que participar. Kael tiene ¿cuántos años? Kael ya tiene 5. Sí, 5. Él nació en el 2020, sí. Ok, pues Kael tiene 5 años. Kael se sentó conmigo antes de comenzar el campamento. Las abejas eran, ¿verdad? Exacto. Las abejas. Y Kael se sentó conmigo y me preguntó, pastora, ¿yo puedo participar del campamento? Y ese viejito en cuerpo de niño
Yo le dije que sí, pero tenía que hacer todo lo que los adultos hicieran y tenía que correr el programa exactamente igual. Su mamá Emily estaba, pero Kael corrió todo el programa totalmente individual. ¿Qué ocurre? Kael fue la predicación mayor, no la dio Kael. ¿Por qué? Porque hubo una dinámica que hizo Alan donde se tenían unos regalos y la gente iba mirando el regalo del otro y cogiendo los regalos, ¿verdad? Todo el mundo buscaba los regalos más grandes porque se imaginaban muchas cosas que estaban allá dentro de esa caja. Y así siguió todo el espacio. Grandes y pesados. Exacto. Hubo adultos que escondieron sus regalos para que no se los quitaran. ¿Y qué nos enseñó Kael? Que cuando Kael al final tuvo que abrir su regalo, ¿verdad? Perdonando la redundancia. Los demás abrieron su regalo, se quedaron pasmaditos, pero disimularon. Cuando Kael abrió su regalo, lo que había en su regalo era un pote de agua, un galón de agua. Kael abrió la boca a llorar, pero con un sentimiento que nos demostró que el único persona sincera que abrió su corazón y mostró en realidad lo que tenía y cómo vio a su regalo fue Kael. Así que eso fue una lección de vida esa noche, increíble, donde todos los adultos pudieron entender que era necesario mostrar sus emociones y sus sentimientos sin temor, porque nada iba a pasar. Así fue. Ay, Dios mío. Sí. Luego en junio trabajamos la transformación de la comunidad, donde tuvimos, ¿verdad? Campamentos de verano, de niños, de jóvenes, de adolescentes. Fue algo hermoso, donde en ese mismo mes tuvimos un espacio de tener aquí a toda la comunidad. La iglesia se llenó, donde tuvimos al alcalde, con el único tema fue la cantera. En medio de ese espacio del tema del mes, la transformación, nosotros pudimos tener ese espacio bien especial donde la comunidad pudo hablar tranquilamente, preguntar, cuestionar en este espacio seguro, tanto para un lado como para el otro, ¿verdad? Pudieron contestarse preguntas y qué hermoso que la iglesia pueda ser ese brazo evangelizador para la gente, para todas las personas, ¿verdad? Los campamentos de verano fueron increíbles. Terminamos casi muertos todos los equipos, ¿verdad? Pero en diferentes semanas, o sea, en diferentes. Este año no se realizaron todos a la vez como hicimos el año pasado, sino que se realizaron individuales, así que primero fue el de los adolescentes. O el de los niños primero. El de los niños, después adolescentes y jóvenes, ellos fueron los últimos. Exacto. Y como parte de ello tuvimos un testimonio bien hermoso. Un abuelo vino a buscar uno de sus nietos en medio del campamento de adolescentes y jóvenes. Y era la última noche cuando los muchachos estaban divirtiéndose en medio de inflables, en medio de diferentes juegos cooperativos. Y aquel abuelito, ese abuelito fue restaurado, ¿verdad?, del alcoholismo. Y ese abuelito decía que qué hermoso era ver una generación de jóvenes y adolescentes en la iglesia divirtiéndose, riéndose, pasándola bien, que eso era una gran bendición y para él eso fue impactante. Tan impactante fue que hacía muchos años que no venía a la iglesia, su nieto fue bautizado y él vino al bautismo. Amén. Gloria a Dios por eso. De su nieto aquí en la iglesia y se puso a la voz, ¿verdad? Que cualquier cosa que necesitáramos podíamos contar con él. Él está ahora mismo recibiendo tratamiento de cáncer y, ¿verdad?, quimio y demás.
Y la alegría de ese abuelo, ver cómo la juventud no está perdida, porque él lo dijo muchas veces. Por ahí dicen que la juventud está perdida, porque aquí no hay los medios de comunicación para resaltar esto. Nada, toda la gloria y la honra es de Dios. Amén. Cada esfuerzo conlleva mucho trabajo, mucho sacrificio, explotadera total, pero ver las caras, los rostros, ver cómo esos muchachos aman la iglesia. Amén. Y que tuvieron su encuentro con Dios, Así que fue mismo. una experiencia muy bonita. Y En el caso- diferente. en el caso mío particular, que me tocó los adolescentes, como los miércoles nosotros tenemos clases del instituto aquí, no queríamos, ¿verdad?, que eso se atrasara. Así que yo le pedí a Emily que diera la clase de miércoles. Nada, libre con el material que había. No hablamos nada, hermanos. Cuando yo voy jueves a dar la clase, yo uso en mis recursos una misma dinámica que Emily, que es la de ver cómo los muchachos decían, pero es que esa no la di. El énfasis de que cómo Dios limpia los pecados. Canto y en reconciliación con Jesús hubo una confesión de pecados grupal y ellos hicieron, estamos hablando de chicos que son de nuestra congregación, pero también de chicos de la comunidad que trabajaron, el Señor los trabajó bien bonito cuando los expusimos a la palabra de Dios y cómo hay oportunidad de perdón de pecados para todos y no importa la edad. Así es. Y ese espacio de conversión, yo les quiero decir a ustedes, fue tan impactante que en los bautismos de noviembre, adolescentes de ese grupo bajaron a las aguas. Así que nosotros hemos visto que cada una de las actividades, como Franci comenzó hablando de Kimberly y Augusto, que ellos llegaron en medio de una actividad de matrimonios, como cada actividades que se han hecho este año han sido con propósitos directamente evangelísticos y cómo hemos visto el cuidado de Dios a través de todo este año. Cómo hemos visto que la gente ha llegado, ha permanecido, ha tomado decisión y esas decisiones han rendido frutos de bajar a las aguas, de ser miembros oficiales de nuestra iglesia. Amén. Eso ha sido una gran bendición Amén, durante todo amén. este año. Gloria a Dios por la cosecha. Así mismo. De igual forma, en julio, donde comenzamos las vacaciones, ¿verdad? El tema era la esperanza de lo nuevo, viviendo a la expectativa. Y trabajamos cómo vivir con la expectativa de lo que Dios hace, ¿verdad? Llamados a ser instrumentos de su gracia. Y cómo ya estábamos mirando que ya para agosto trabajamos restauradas. Ay, qué evento tan hermoso de mujeres. Fue un espacio donde pudimos tener un gran grupo de mujeres, un espacio hermoso, donde los varones de aquí de Brecha fueron los que recibieron, los que cocinaron, tuvieron a cargo de las meriendas. Verdaderamente fue un espacio tan y tan hermoso donde el Señor nos habló tanto a través de la pastora Jocelyn. Amén. Y un espacio de estrechar lazos, porque fue en unión con los discípulos de Cristo en Dorado, pueblo, y Toa Alta, pueblo. Exactamente. Amén. De igual manera, ¿verdad? En agosto tomamos el tema del poder de la esperanza en acción y vimos cómo nuestra juventud tuvo una gran campaña de jóvenes, ¿verdad? Con el tema de vestigio, que no solamente, fue para la juventud, Amén. fue para toda la iglesia, y cómo el respaldo de la iglesia en toda esa semana fue algo tan hermoso, y eso hay que resaltarlo, ¿verdad?
que cuando se hacen unas actividades no es para un grupo generacional, es para toda la iglesia. Y afirmamos esa esperanza que está viva, nuestra esperanza está viva. En septiembre, cuando estábamos trabajando, ¿verdad?, el mes de la Biblia, Educación Cristiana nos trabajó el Boarding Pass, donde en esa mañana tanto adolescentes como jóvenes, todos los grupos generacionales de la iglesia, pudimos tener un pase de abordaje a nuestro culto esa mañana, pero cómo la iglesia completa se envolvió a través de preguntas, de respuestas, donde los adolescentes le hicieron preguntas a los adultos, y fue un espacio de risa, un espacio de conocimiento, de aprendizaje. El drama de los niños. Exactamente, cuando los nenes nos hicieron un drama espectacular. Personificando libros de la Biblia. Así mismo. Y donde la librería la traímos a Brecha. Amén. ¿Verdad? Gracias a Sociedades Bíblicas pudimos traer la librería a Brecha y fue un espacio hermoso. También durante este año, Franci, tuvimos espacios de mañanas de intimidad con Dios, donde tuvimos espacios de 5 a 7 de la mañana, teniendo esos espacios de oración con todo abierto, portones abiertos, puertas abiertas, donde gente de la comunidad nos preguntaba si era accesible ese espacio, y eso fue lo más que me chocó, que durante esa semana alguien de la comunidad me decía: pastora, aunque yo no sea de la iglesia, puedo entrar a orar. Y fue un espacio bien hermoso, donde la gente llegaba en ese periodo de 5 a 7, llegaba, oraba y salía para el trabajo. Y llegaba el otro, oraba y salía para los trabajos. Fue un espacio muy bonito de conexión. De igual forma, ¿verdad?, estábamos trabajando, viviendo la dependencia y la misión durante ese mes de septiembre. Y en octubre llegamos a los espacios de restauración y reconstrucción, donde la Sociedad de Damas y Caballeros tuvieron su semana, ¿verdad?, de campaña, donde el título fue Un cambio de mente, un cambio de vida. A la misma vez que durante ese mes tuvimos el retiro de jóvenes y adolescentes en Morton. Y hay unas cosas, ¿verdad?, que hay que resaltar, y le damos las gracias a todas esas personas que se conectan con nosotros durante toda la semana, durante todos los domingos, porque gracias a esa gente que está a distancia, a lo mejor no la vemos aquí presente, pero esa gente que está a distancia comenzó a adoptar adolescentes, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Adoptar jóvenes para cubrir los gastos, para que ningún joven se quedara sin llegar a muerto. Amén. Gloria Y a Dios. fue un fin de semana glorioso, un fin de semana donde hemos tratado de decirle y compartirle a la iglesia lo que vivimos, pero allí hubo, volvemos, conversiones, reconciliaciones con Dios. Ellos colocaron en una cruz sus peticiones, y yo les quiero decir, vimos promesas cumplidas, Amén. peticiones cumplidas de esas oraciones que esos chicos y esas chicas pusieron en aquella cruz. Gloria Ese a Dios. fin de semana. Gloria a Dios. Fue un fin de semana hermoso, un fin de semana de un encuentro directo con Dios, donde vimos literalmente que ese título de retiro, que fue aliento, fue ese suspirar de parte de Dios y del Espíritu Santo para una juventud que no es como la juventud que vivíamos hace Ajá. muchos años. Ajá. Tú tienes que adorar porque sí, porque yo te digo y soy tu papá. Esta juventud no es así. Esta juventud
es yo necesito experimentar, tener mi propia experiencia con Dios y que el Señor hable directamente a mi vida. Amén, amén. Así que esos espacios fueron hermosos. Y tuvimos una actividad para varones, Código de Honor, donde estuvo Niulka, donde estuvo el pastor José Otero, donde ahí nosotras las mujeres fuimos las que estuvimos a cargo de esa actividad para los varones de aquí. Fue una actividad hermosa donde vino mucho varón y fue una actividad retante, poderosa, la palabra dada por Niulka y por José, donde el Señor los utilizó de manera muy especial y en donde vimos que todos los grupos generacionales, cada grupo de la iglesia es atendido y eso es una gran bendición. No sé, ¿verdad? Hay ocasiones que nosotros decimos, ¿por qué tienen que estar separados en momentos determinados? Porque cada grupo tiene sus expectativas Exacto, y sus necesidades. Diferentes. Así mismo. Exactamente. Y también quiero puntualizar que en el mes de octubre, en eso de la campaña de damas y caballeros, hubo un taller de velas en el que asistió muchas chicas de la comunidad y verlas envueltas en ese taller y cómo... Y también de allí, aunque ya estaba asistiendo, se quedó con nosotros Janet, y Janet entonces vino al encuentro de War Room que se trabajó, Ay, también. War Room, el cuarto de guerra, el tema de la oración, la rendición de cuentas, y a partir de ahí también se... Unas actividades que a lo mejor usted decía, ay, pero me cortaron el culto, porque a las 8 de la noche quitábamos el culto de la transmisión para Sí. quedarnos en un espacio para trabajar directamente con nuestro interior. Fueron espacios muy hermosos, Muy buenos, muy donde buenos. vimos que en ocasiones, como la película de La Forja, ¿verdad? En ocasiones nosotros podemos tener una apariencia frente a todo el mundo de que todo está bien, de que nuestra familia es la mejor, de que con ir a la iglesia ya es suficiente. Y ahí aprendimos que nuestro testimonio de vida habla más y le habla a los demás Amén. de cómo en nuestra vida con intimidad con Dios. Así que esos espacios de encuentro donde pudimos llegar al corazón, la gente pudo sanar, vimos sanidades en medio de pérdidas que habíamos tenido durante el año, donde vimos cómo en medio de las crisis el Señor les permitió cambiar su oración y cómo ellos vieron el cuidado que primero oraban, ¿verdad? Para que el Señor sanara y luego a través de la enfermedad vieron cómo su oración cambió. El Señor le dio la confianza, la serenidad y la fuerza para entonces orar, Señor, no hagas sufrir más a la persona. Y no fue uno, fueron varios testimonios de ese tipo en la congregación y fue un espacio hermoso. Gloria a Dios. Mire, gente, hemos tenido también espacios de estrechando lazos, de ese proyecto que el Señor puso en nuestro corazón hace mucho tiempo y lo hemos seguido cuidando ese proyecto. Y durante este año tuvimos a Santolaya, tuvimos a Sonadora, tuvimos a Sabana de Bayamón, pero uno de los impactos más increíbles, ¿verdad? Cada iglesia, Monteverde, cada iglesia ha sido hermoso, pero, ¿verdad? Un impacto bien hermoso que fue trasladarnos a la iglesia de Morovis. Amén. Nuestra iglesia Discípulos de Cristo de Morovis es una iglesia que había estado enfrentando diferentes situaciones y demás, y está en un proceso de reestructuración, de reorganización. Y ellos me invitaron a predicar
Y yo le hice el acercamiento, ¿verdad? Con mucho tiempo al Ministerio de Música y Adoración. Y hicimos este junte para llegar a Morovis. La sorpresa fue que fue la guagua llena, fue carros adicionales y llevamos allí una palabra de que el Señor les daba una nueva oportunidad para levantarse, reverdecer y volver a ser esa iglesia que era, ¿verdad? Yo hice mi práctica pastoral allí hace 10 y tantos años, y ver cómo esa iglesia vuelve a resurgir directamente. Hay uno sigue afirmando que la obra es de Cristo, no es de nadie, Amén. es del Señor. Y nadie la puede destruir, es Dios, que a veces nos trae una poda, ¿verdad? Como dice mi amigo pastor Ezequiel, a veces trae una poda y en esa poda se van muchas cosas. Pero cuando esa vegetación vuelve a resurgir, resurge saludable, resurge bella, bonita, fuerte, y eso fue lo que vimos. Amén. Y ver un recurso pastoral comprometido Ay, con sí. esa congregación, que el amor se le sale por los poros. El amor por la congregación tan dedicado, y el Señor le ha respaldado en el proceso. Así es. Por ahí está Rafi Chinea y Ivette, que tuvieron su primer bisnieto. Bisnieto, felicidades. Bisnieta, se llama Cielo. ¡Ay, qué lindo! Y entonces nos está diciendo, Linda. Franci, nos alegramos verte por cámara. Les abrazo. También está por ahí mi compañero pastor que amo un montón, Edgardo Soto Lebrón desde Maunabo. ¡Qué Saludos, rico! pastor. Un abrazote bien esposa. grande. Aide. Sí, Aide. Así que mire, gente, cuando nosotros vemos todo esto, hemos tenido durante este año 3 espacios de bautismo. Eso para mí como pastor es la primera ocasión que hay tantos espacios de bautismo. El primero fue en noviembre pasado, ¿verdad? Cuando comenzamos el año fiscal. El otro fue en octubre. Sí. Y cuando miramos octubre, eran varios los que iban a bautizarse y por cosas, trámites que se iban a hacer y otros que cayeron enfermos que no se podían levantar, ¿verdad? Estaban bien enfermos. Tuvimos que dejar otro espacio para noviembre. Pero qué hermoso, porque cada espacio fue glorioso. Amén. Amén. Vimos cómo una vez más afirmamos, ¿verdad? Cuán grande y maravilloso es Dios. Vimos una vez más cómo el Señor nos cubrió como iglesia y cómo afirmó el trabajo que la iglesia está haciendo hasta este momento. Amén. Y como feligrés pastora, esa palabra que acabas de utilizar, de afirmar, yo afirmo el concepto que tú utilizas de que vengan aquí al altar a acompañar diferentes personas con las que el que se va a bautizar, la que se va a bautizar, tiene vínculo o puede que no lo tenga, pero el Señor le provee familia en este lugar. Y ese acto de esa manera a mí me encanta. O sea, la decisión la tomaste tú, pero no estás solo. Hay una comunidad de fe que te acompaña, te acaba de adoptar una familia de Cristo y así que no estás solo. Y a mí me gusta mucho eso. Tuvimos espacios bien hermosos en esos bautismos, ¿verdad? Fue un momento, en los últimos bautismos, era como ver el cuidado de Dios, porque había una presentación que llevaba mucho tiempo de la comunidad, que fue ese día también. Sí. De igual forma, vimos cómo tuvimos una boda, ver la novia que se quitó su traje, se puso la bata de bautismo, bajó a las aguas y le pasaron el blower y estaba regia otra vez. Pero ver
que cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestras cosas se ponen en orden, no porque un líder religioso me lo diga. Y esto es bien importante. No es porque alguien me diga lo que tengo que hacer. Es porque el Señor se reveló a mi corazón y cuando el Espíritu se revela a mi corazón, Él comienza a darme directrices. Qué cosas que yo tengo que hacer y cómo las tengo que hacer. Amén. Y entonces yo respondo afirmativamente a eso que Dios está haciendo. Amén, amén. Y luego el esposo, como 2 semanitas después, me testificaba. Es que es increíble que después de 20 y tantos años, Sí. yo siento todo esto diferente. Todo diferente. Veo el matrimonio de otra manera, me comporto de otra manera. El respeto, el amor, el compromiso, ver una familia completa bajando a las aguas. Amén. Gente, a veces nosotros los pastores nos desesperamos, pero el caso que nosotros tuvimos fue trabajado hace 3 años. 2021. Se comenzó a trabajar 3 años anterior. Y cómo la comunicación de cada cierto tiempo, el seguimiento Amén. resulta, gente. Amén, amén. A veces nosotros decimos, ay, pero ¿por qué la gente no se nos queda? Pero mi pregunta, ¿le estás dando el seguimiento necesario para que esa persona pueda ver que no fue solamente que entraste por una puerta y saliste, nadie se dio cuenta de ello? O sea, es ver el cuidado, ¿verdad? A través de los diferentes trámites que hemos hecho, ¿verdad? Porque esto no es de pastor nada más. Esto es mucha gente, desde Amén. el que está en el estacionamiento, el que recibe en las puertas, la gente que está al lado tuyo, cuando nos saludamos, cómo me abrazan. Todo eso alrededor es algo tan especial. Cada vida vale. Exactamente. Cada vida vale. Por eso tenemos el eslogan que aquí tú eres parte. Y que no es decir que somos iglesia, es que somos iglesia y cuando somos iglesia, el Señor nos hace ser familia y al ser familia nos lleva directamente a ser la iglesia que somos. Amén. En el nombre del Señor. Así que, mira, son las 11. ¿Cómo es? Ay, Dios. Mira, Se nos fue el año ya. ya hicimos el resumen completo. Amén. Le damos gracias al Señor Amén, porque amén. verdaderamente este año, como decíamos ahora en las actividades de Nochebuena que tuvimos de la iglesia, este año estamos celebrando de una manera bien diferente, porque a nuestro equipo hacía falta una que estaba a distancia por situaciones de salud. Y le damos gracias al Amén. Señor, porque Mili está Gracias. contestando por ahí a Gracias, todo el Mili, mundo. gracias, Mili. ¡Woo! Celebramos, Mili, que está allá adentro. Gracias. Celebramos eso, de que estás ahí contestándole a todo el que está conectado con nosotros esta mañana. Hacías mucha falta, pero nosotros sabemos que este es el Siempre tiempo estuve de ahí, sí, Dios, amén, amén. pero perdónanos, pero no nos podíamos rendir. Así que seguimos ahí todas juntas, Gracias. ¿verdad? Todos juntos, Gracias, Señor. haciendo diferentes cosas y usted lo ha visto esta Navidad y hoy no va a ser la excepción. Hoy no va a ser la excepción. Y yo quiero que usted lo tenga claro, ¿verdad? Esta noche nosotros vamos a despedir el año estilo brecha. Amén. Y los jóvenes son los que van a estar dirigiendo el culto de hoy. Ellos tienen la predicación de hoy. Ellos tienen la predicación de hoy. Nosotros vamos a tener la Santa Cena de manera diferente esta noche. Nosotros vamos a transmitir el culto, Amén. ¿verdad? Lo Sí, vamos a sí. transmitir. Pero si usted en un momento determinado, usted ve una vista fija y esa vista no se mueve, fue que todo el que estaba en el área de la cabina se salió y está al frente. Porque esta noche nosotros no vamos a estar, ¿verdad? Unos allá, otros acá, vamos a estar todos. Culto dinámico. Todo dinámico, porque vamos a despedir este año de manera diferente, sabiendo que las lágrimas el Señor se las llevó, los dolores el Señor se las llevó y nos va a permitir un 2026 agarrados de la mano de Dios,
directamente Lo con su creemos, cobertura, lo creemos. con el cuidado de una manera muy especial, trayéndonos nuevos retos, Sí, con nuevos desafíos, sabiendo que el Señor sigue estando. pero de la mano de Él. Así es, todo el tiempo, todo el tiempo. Así que gente, esta mañana los esperamos a que usted pueda llegar. Llegue hasta aquí esta noche, mire, sacúdese, olvídese, lleguese hasta aquí. Y como Mili puso en un anuncio hoy, mire, usted va a llegar hasta aquí, pase por el supermercado o mire en su alacena y traiga, qué sé yo, menos un cuchillo, tráigase, ¿verdad? Porque decimos picadera y rápido piensan en el cuchillo, a lo Iván Ayala. No, no, no. Usted traiga un refresco, usted traiga una galleta, usted traiga algo para compartir y una vez terminemos el culto, nosotros vamos a tener un compartir. No íbamos a tener nada, pero pues anoche comenzaron las dinámicas y usted sabe, en Fluyó. brecha siempre se come, en brecha siempre se come. Así que usted llegue hasta acá y les decimos que este próximo domingo tenemos una actividad especial, ¿verdad? Donde vamos a tener clases a las 9 de la mañana, Normal, todo sí. el mundo para sus clases, pero luego a las 10, la niñez de nuestra iglesia tiene a cargo todo el programa. Así que usted llegue hasta acá, vamos a celebrar, va a ser el primer culto del año, Amén, ¿verdad? donde vamos a tener momentos de ungir, momentos de, ¿verdad?, de orar los unos por los otros, de apretarnos, de seguir celebrando, porque aquí hay que celebrar siempre el cuidado y la protección de Dios Amén. en el nombre del Señor. Amén. Y adelantando que tendremos una vigilia que habías comentado, como no tenemos culto el Día de Reyes, que es Exactamente. martes, vamos a tener una vigilia el viernes 9 a las 8. Tenemos un invitado especial. Tenemos un invitado que viene desde Ponce. Desde Ponce viene ese Si él invitado. viene desde Ponce, que nosotros vengamos de la orillita. Exactamente. Así que todo el mundo aquí es el mejor amigo de nuestro compañero Geraldo Morales de nuestra iglesia de Pájaro. Y ese pastor viene desde Ponce a predicarnos en medio de esa vigilia. Lo estamos cubriendo en oración, Amén. ¿verdad? Para que el Señor se manifieste de una manera muy especial. Pues y terminaremos con un asopado porque si no, no somos brecha. Eso es así. Así que, gente, estamos despidiendo el año. Gracias, Francis. Ay, pastora. Ay, miren, bueno, yo no me canso de decírselo, yo no me canso de decirlo, pero Francia es una gran bendición para mi vida. Ay, Dios. Y trabajar al lado de ella es algo muy particular. Igual. Agradecemos a Naida que está por ahí, Amén. agradecemos a Sami, a toda la gente. Mire, y Delicia que se encarga de estos aniversarios de Café con Dios, de cada detalle que queden tan espectaculares, que este año fue un Café con Dios entre amigas. Y ella se encarga de cada detalle, de que todo esté bien puesto, de que tengamos cositas de comer. O sea, esto es un equipo de trabajo, no me canso de Glorioso, decirlo. glorioso. La iglesia tiene que ser equipo de trabajo. Si la iglesia no es equipo de trabajo, algo ocurre. Cuando todos somos parte, cosas increíbles ocurren en el nombre del Señor. Amén. Así que, Francis, vamos arriba en el nombre del Arriba. Señor. Por un Recuerden, 2026 en glorioso. Amén. Glorioso. Con fe lo creemos. agradezcan en Todo todo, tiempo. en todo, agradezcan. No suelten su taza de café, porque sin café es tan difícil adorar al Señor, pero con café, con mucha azúcar, que me escuchen los demás. Esto es glorioso y con la Biblia abierta. Sumergiéndonos en la palabra, esto es de gran bendición. Así que nos vemos el año que viene. Dios me los bendiga. Amén. Dios les bendiga.